sobre diversas actividades eh, o temas relacionados a la parte oncológica, ¿no? Un tema muy importante con el cual siempre nos gusta comenzar las charlas que podamos tener a lo largo del año es la prevención y detección temprana del cáncer, porque es un tema inicial que realmente nos ayuda a poder enfocar en el contexto en que estamos a nivel nacional y ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro enfoque, desde nuestras recomendaciones para disminuir las altas tasas de mortalidad por el cáncer, ¿no? Lamentablemente el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel nacional. Esto está dado en gran porcentaje porque casi un 70-75% de los casos se encuentran avanzados y esto también está dado porque la prevención y detección temprana del cáncer se da casi en solamente 2 de cada 10 personas. Entonces, actualmente incluso hay legislación nacional, la cual nos permite tener días de permiso en el trabajo para poder realizar nuestros chequeos preventivos, pero no tenemos todavía ese refuerzo, esa cultura para poder tener nosotros prevención y detección temprana que se realiza sin síntomas. O cuando uno ya tiene un síntoma va a un enfoque diagnóstico, pero hay exámenes ya determinados según edad, según sexo, los cuales nos pueden ayudar a detectar un cáncer en estados muy iniciales o un precáncer. Entonces, a esto va enfocada nuestra acción, a concientizar cada vez desde nuestro punto de vista sobre estas actividades. Para esta oportunidad hemos tenido por bien invitar al doctor Miguel Escalante, él es cirujano oncólogo de la Unidad de Servicios Oncológicos, USO, es especialista en vías digestivas y en el tratamiento y prevención de este tipo de cáncer y también tiene amplia experiencia en cáncer de la mujer. Asimismo, y es por ese motivo de la invitación a él, esta charla tiene una alta afinidad y un alto compromiso con la prevención y detección temprana del cáncer, que es algo bastante importante para nosotros. Como cirujanos oncólogos, nosotros vemos generalmente el tratamiento quirúrgico, pero también es parte de nuestro compromiso tener ese enfoque de prevención y detección temprana del cáncer para evitar en algún porcentaje los casos avanzados. Entonces damos paso al doctor Miguel Escalante, nos ha preparado una exposición y luego vamos a abrir las preguntas a todo el que desee aclarar ciertas dudas y vamos a nosotros a estar luego de esta charla mucho más empapados, mucho más conocimiento sobre estos métodos de prevención y detección temprana y vamos a darle mejor cara a esta enfermedad. Le doy paso, doctor Escalante. Hola, ¿cómo están? Todos buenas noches. Quisiera saber si me escuchan primeramente. Sí, está claro. Perfecto. Voy a compartir la pantalla. A ver si me avisan si ya se ve. Sí, se ve la pantalla inicial. Perfecto. Entonces, bueno, como muy bien lo dijo Luis, yo soy cirujano oncólogo, especialista en oncología digestiva, gran afinidad por el cáncer de la mujer, o sea, una de mis pasiones es ella. Y venimos viendo básicamente la importancia que es la concientización de la prevención del cáncer, ¿no? Porque siempre esperamos que un diagnóstico sea el que nos alerte o un síntoma sea el que nos lleve a acudir a una consulta. Y la verdad es que la mejor herramienta que tenemos es la prevención. Basado en esto, eh, quiero empezar primero diciendo que el cáncer es una enfermedad que la tendencia mundial es tratar de cronificarla cuando no se puede curar. Pero la principal, vuelvo y repito, herramienta que tenemos para el manejo de esta enfermedad es la prevención y la detección temprana. Ya es bien sabido que la detección temprana salva vidas, pero definitivamente es un lema que utilizamos en la unidad de servicio oncológico, la cual yo represento, que la prevención nos pone un paso adelante.
Entonces, en ese sentido, voy a presentarle primeramente los objetivos que vamos a tocar aquí, principalmente la concientización para la prevención del cáncer. Vamos a presentar algunas estadísticas relevantes, no vamos a ahondar mucho en esto, pero sí para que nos metan en contexto de la importancia de esta enfermedad, que definitivamente es un problema de salud pública. Explicar algunos síntomas de alerta que nos pueden ayudar a reconocer eh, situaciones en las cuales podemos estar presentes para poder tratar de indagar o pensar que pudiéramos tener una patología oncológica, ¿no? Vamos a enfatizar obviamente en la prevención y la detección temprana como el manejo de esta enfermedad. Primeramente, vamos a estimar que según la cifra de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, así como todas las que presentan estadística a nivel mundial, una de las más importantes es el CERO y el CDI en Estados Unidos, nos presentan que entre el 2020 y el 2022 se presentaron 10 millones de muertes por cáncer. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando se revisaron cabeza a cabeza cuáles fueron los tipos más frecuentes, encontramos que fueron mama, pulmón, colon y recto y próstata. Fueron los que más se repitieron a lo largo de la revisión de estas estadísticas. En Estados Unidos se presentó aproximadamente 2 millones de casos nuevos. Se dice el 2025, pero son las cifras que se presentan para el 2024. O sea, el año pasado hubo 2 millones de casos nuevos diagnosticados. Y adivinen qué, también los cánceres más frecuentes fue el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y el de colon en ese orden. Esto nos lleva a pensar ya que hay una cierta similitud y que el cáncer más o menos respeta el orden de frecuencia y el orden de aparición, ¿no? Entonces, esto es un punto importante que vamos a desarrollar más adelante, pero para que lo vayan fijando, ¿no? En América Latina, más o menos, las estadísticas cambian un poco y se estima que va a haber un aumento en un 60% aproximadamente para el 2045 para casos de disfunciones, que es la estadística que mejor se lleva, lamentablemente, en nuestros países. Eh, y es importante tener en cuenta que nuestra realidad latinoamericana comienza a introducir ciertos tipos de cánceres que no se ven en países desarrollados o ricos, como se llaman actualmente a los países que ya tienen los mayores recursos, ¿no? Y en este sentido, en Perú, las principales causas de cáncer, de diagnóstico y de mortalidad, según nuestro instituto más importante, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, presenta mama en primer lugar y se introduce, fíjate, cáncer de cuello uterino, que no aparecía prácticamente en los dos primeros ítems que tocamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque enfermedades que no son, digamos, frecuentes en ciertos países, en nuestros países sí. Igualmente aparece próstata, cáncer gástrico. En Perú hay una realidad, el cáncer gástrico es bastante frecuente, tiene cifras que están por encima de algunos otros países similares. El cáncer de pulmón y el cáncer colorectal, ¿no? Ahí están más o menos ubicados por ambos sexos y es muy importante tener esto en mente porque vemos que hay algunos cánceres que prácticamente afectan a todas las localidades, a todas las etnias de igual manera, independientemente de los recursos con que cuenta el país para abordar la enfermedad. Pero hay otras realidades en nuestros países latinoamericanos donde se introducen ciertos cánceres que no están en esos países. Entonces nos podríamos preguntar qué está pasando, ¿no? Entonces, vamos a hacer énfasis en los síntomas que pueden alertarnos a nosotros como pacientes para pensar que podemos estar en presencia de una enfermedad neoplásica. En este sentido, vamos a intentar, esperen un momentico que tengo un problema técnico acá, ya lo voy a resolver. A ver, creo que ya estoy. Confírmeme si están viendo mi pantalla todavía. Sí, se ve todo bien. A ver, yo la perdí. Déjame un instante. Ok, ya estoy por acá. Entonces, bueno, vamos a desarrollar un poco eh, los síntomas que pueden alertarnos de una enfermedad neoplásica, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es un bosquejo porque si vemos a grosso modo todos estos síntomas son muy inespecíficos. ¿Qué quiere decir esto? Que un síntoma que puede alertar para una enfermedad neoplásica prácticamente o casi siempre pasa desapercibido o la mayoría de las personas hacen caso omiso de esto. Entonces, la pérdida de peso sin causa específica, sin estar sometido a un régimen dietético y que sea progresiva,
definitivamente es una causa de alerta, debido a que la enfermedad neoplásica es una enfermedad muy demandante energéticamente y eso hace que las personas pierdan peso. Entonces, si hay este, algún problema de este tipo, definitivamente hay que acudir a un médico. La fatiga extrema, persistente y progresiva. Esto se refiere básicamente a los pacientes que van sintiendo progresivamente como que se sienten cansados y que aunque descansan, siguen sintiéndose cansados. Sabemos que llevamos cada vez una vida más demandante, pero esto pudiese ser un síntoma que alerte también ante una enfermedad neoplásica. El dolor persistente que no es debido a una causa clara y que aún así persiste en los días y que se puede ir incrementando, también puede ser una causa de cáncer. Los cambios en lesiones de la piel, cambios de coloración, lesiones que aparecen nuevas y que comienzan a tener patrones de crecimiento, de alteraciones, eh, eh, heridas en la piel que no curan, pueden ser también síntomas de cáncer. El sangrado inusual, obviamente, de cualquier parte, pues es un signo de alarma. Lo más ejemplar en este sentido es el sangrado ginecológico inusual o inclusive disfuncional. La tos crónica o inclusive la disfonía también puede alertarnos a presentar una enfermedad neoplásica. Y también, este es muy importante, este último, los cambios en el hábito intestinal urinario, ¿no? El hecho de, en el caso de cambios en el hábito urinario, presentar una disminución del calibre del chorro miccional, dificultad para vaciar la vejiga, quedar con la sensación de querer seguir orinando, eh, presentar prácticamente síntomas obstructivos pueden alertarnos hasta un cáncer de próstata, por ponerte un ejemplo. Cambios en el patrón de evacuaciones, donde una persona que prácticamente evacuaba normal todos los días o casi todos los días comienza a tener episodios de diarrea alternados con episodios de estreñimiento. Cuando hay una alteración en la forma y morfología de las heces que comienzan a ser, por ejemplo, muy delgadas como un lápiz o comienzan a ser acintadas, estos son síntomas que definitivamente pueden estar relacionados con cáncer. Como les digo esto, obviamente también estos síntomas pueden presentarse en enfermedades inflamatorias y de otro tipo, infecciosas. Entonces, con esto lo que quiero concientizar es que si nosotros esperamos que estos síntomas aparezcan, muy probablemente estamos ya en presencia de un tumor instalado. Voy a poner un ejemplo rápidamente que puede ser el cáncer de colon y recto. Si nosotros presentamos heces, por ejemplo, aplanadas, como las que comenté anteriormente, y se debe a cáncer, definitivamente debe haber algo que está ocupando el espacio de la luz del intestino que hace que esas heces se aplanen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya estaríamos ante una situación ya instalada. Entonces, digo esto porque lo más importante va a ser hacer énfasis en que la prevención nos puede poner antes de estas situaciones. Entonces, aunque alertarnos es importante, prevenir es más importante. El doctor Luis hablaba al principio sobre el concepto de lo que es una consulta preventiva, ¿no? Y definitivamente es difícil a veces entender que estando sano, nosotros debemos acudir a una consulta especializada para que nos digan que estamos sanos o que seguimos estando sanos. Y la verdad es que la consulta preventiva agarra o va a llegar a la mayoría de los pacientes siempre y cuando ellos estén conscientes de que estando sanos pueden ser sorprendidos por una enfermedad neoplásica. Entonces está destinado a todos los pacientes sin distinguir edad, sexo y grupo etario, por decirlo de alguna manera y repetirlo, para detectar indicios antes de que se produzca un tumor. Para esto diseñamos una serie de habilidades que tenemos los que nos entrenamos en esta forma de abordaje del cáncer. Asociamos una serie de exámenes, que algunos son de laboratorio, otros son de imagen, otros son genéticos, para poder nosotros detectar a tiempo un precáncer, que sería lo ideal, ¿no? Antes de llegar al cáncer. ¿Cuáles son los cánceres prevenibles y cómo podemos reducir el riesgo? Esta es una pregunta que siempre me hace y por eso la pongo acá como una lámina solita, y es que es importante tener en cuenta que hay muchos tipos de cáncer y que prácticamente cualquier tejido que tengamos en el organismo puede ser susceptible de desarrollar una enfermedad neoplásica, pero hay unos cánceres que perfectamente son prevenibles.
Y entonces no podemos darnos el lujo de no prevenirlo. Y entonces definitivamente es un lujo que podemos pagar caro si no lo hacemos. Entonces, en ese sentido, el cáncer de mama es un cáncer que es perfectamente prevenible. Se estima que la mamografía logra reducir más del 50% de la mortalidad por cáncer y reduce los diagnósticos tardíos en más de un 60%. Es decir, es un estudio muy importante y que definitivamente no tiene sentido el no hacerlo. Ahora bien, para esto hay que concientizar a las mujeres que cuando cumplan 40 años, todos los años a partir de allí debe hacerse la mamografía. Y en ciertas situaciones podemos hacerlo a edades más tempranas, pero lo normal y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que lo hagamos a partir de los 40 años. También el cáncer de mama está asociado a la obesidad, está asociado a régimen dietéticos que nos exponen a factores que pueden desencadenarlo. Entonces, definitivamente, algo que vamos a ver repetido en cómo reducir los cánceres es adoptar un estilo de vida saludable, ¿no? El cáncer de próstata, fíjate que aquí es bien importante porque este es un cáncer que casi siempre, en un 80 hasta el 90% de los casos, se expresa biológicamente. Y hay un examen que es el antígeno prostático que permite predecir una formación de un tumor. Entonces, cuando nosotros tenemos un PSA o antígeno prostático elevado, por encima de unos valores que lo dan como un rango aceptable, se enciende una alerta. No quiere decir que sea cáncer, pero se enciende una alerta donde la prevención va a ser un poquito más acuciosa. Eh, Muchas personas siempre preguntan en las consultas, oye, pero mejor es hacerse el examen de sangre y no hacerse el tacto rectal, o me hago el tacto rectal y no me hago el examen de sangre. Lo que está establecido aún en la actualidad es que la mejor prevención se hace correlacionando ambos métodos. El examen clínico, que es el tacto rectal o el tacto prostático a través del recto, a través del ano, del canal anal, y la correlación con el PSA. Sin embargo, y esto quiero ser muy enfático y que no se malentienda en lo que voy a decir, si nosotros por alguna razón vamos a discernir eh, no hacer alguno de estos dos exámenes, eh, no debemos dejar de hacer el antígeno prostático. Por eso se ven algunas campañas donde dicen, ya ahora solo me detecto el cáncer de próstata a través de un examen de sangre. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacerlo a partir de los 50 años, pero definitivamente en las realidades latinoamericanas se comienza en casi todas las instituciones a partir de los 45. Nosotros en nuestra unidad recomendamos hacer la prevención a partir de los 40 años y es porque hay un grupo muy pequeño que puede presentar cáncer a esta edad. No es la gran casuística, la mayor casuística está a partir de los 45 años, pero hay un grupo que no es despreciable y que se presenta a los 40 años. Entonces nosotros en la unidad de servicio oncológico lo hacemos a partir de los 40 años. El cáncer de cuello uterino. Fíjate, el cáncer de cuello uterino es un cáncer que definitivamente tenemos que verlo como una enfermedad infecciosa. Y parece extraño, ¿no? Decir, bueno, cáncer infeccioso, pero es que el mayor porcentaje del cáncer de cuello uterino viene desarrollado primariamente por la infección del virus del papiloma humano, del famoso VPH. Y las mejores herramientas que tenemos para la prevención, para interrumpir esa escala o ese flujo de infección, así quiero que lo vean, son las vacunas, número uno, y la detección temprana definitivamente. La detección temprana podemos hacerla y la mejor herramienta que tenemos actualmente es la detección del virus del papiloma humano de alto riesgo, o sea, el que es capaz de producir cáncer y eso asociarlo con las pruebas de Papá Nicolau. La prueba de Papá Nicolau es muy buena y sigue siendo una herramienta importante en la detección, pero definitivamente ha perdido mucho, mucho espacio en la prevención, en la pesquisa, porque el Papá Nicolau detecta cambios que se producen en las células del cuello uterino, mientras que nosotros identificando el germen que produce esos cambios, vamos a llegar, como yo digo, un paso adelante. Entonces, definitivamente, tanto en los países ricos como en los países con muchos recursos, la detección se hace con BPH y no con Papa Nicolau. Allí por ahí tenemos todavía algunas deficiencias porque en algunos centros se sigue haciendo detección con Papa Nicolau. Y es cierto que la diferencia de precio entre uno y otro es considerable, pero si nosotros ponemos en una balanza los beneficios de uno con el otro, definitivamente no tiene excusa el no hacer una detección de BPH. El cáncer de colon definitivamente depende de muchos factores externos, donde la dieta que llevamos es el factor más determinante.
Tenemos que llevar una dieta rica en fibra, muchos alimentos verdes que definitivamente llamen a un bolo fecal saludable, blando, continuo. La actividad física vuelve a aparecer porque está también demostrado que hay receptores hormonales a nivel de la mucosa del intestino, sobre todo el intestino grueso, y que tiene ciertos receptores que pueden desencadenar factores que puedan llevar a una enfermedad neoplásica. Para las guías internacionales, la Organización Mundial de la Salud recomienda someterse a una prueba de detección a partir de los 50 años. Nosotros en nuestra unidad nos afincamos un poco en estadísticas anecdóticas que han logrado identificar grupos de pacientes de riesgo antes de esta edad. Y normalmente se estila que se pudiese hacer un estudio de detección para cáncer de colon y recto a cualquier edad, y si se consigue un factor de riesgo, a partir de allí comenzar con el esquema. Si este estudio se hace y no tiene ningún factor de riesgo, pues ya puedes pasar a partir de los 50 años a hacer la detección. Nosotros en nuestra unidad comenzamos a hacer detección de sangre oculta en heces a partir de los 40 años. El cáncer de piel, obviamente el principal factor de riesgo es la exposición excesiva al sol, aunque también hay cánceres de piel que no son dependientes de los cambios del fotoenvejecimiento, pero definitivamente evitar el sol en las horas más, digamos, donde los rayos ultravioleta inciden de forma vertical, que sabemos que son entre las 11 y las 3 de la tarde, y evitar obviamente las cremas o las sustancias para bronceado, o sea, ese bronceado artificial, y obviamente las camas o las cabinas de bronceado de muy, muy alto riesgo. El cáncer de pulmón, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque no es un cáncer perfectamente prevenible, pero si nosotros nos alejamos del principal factor de riesgo, que es el fumar o los ambientes donde se fuma, está demostrado que se reduce aproximadamente el 80% de la probabilidad relativa de sufrir un cáncer de pulmón. Hace un tiempo hubo una guerra mediática con las tabacaleras, con las empresas tabacaleras, y retiraron ciertos compuestos del tabaco y aducieron ciertos estudios donde presentaron que las cifras de pulmón habían reducido, de cáncer de pulmón habían reducido drásticamente cuando retiraron estos componentes, pero luego cuando se hicieron estudios más detallados se dieron cuenta que sí, que el carcinoma, que un tipo de carcinoma de pulmón disminuyó, que es el carcinoma epidermoide, pero aumentó otro que era el adenocarcinoma. Y definitivamente se comenzaron a ver que había otros factores, otros compuestos que estaban dentro del cigarrillo y el famoso vapeo actual, que son factores de riesgo directos para cáncer de pulmón. Entonces hay que alejarnos de esos ambientes definitivamente. Leucemias y linfomas también no son un cáncer perfectamente prevenible, pero sí son eh, digamos, se pueden alertar con tiempo y evitar las radiaciones innecesarias y las exposiciones a químicos definitivamente es el factor preventivo más importante. Si no necesitas hacerte tomografía, si no necesitas hacerte radiografía, si no necesitas exponerte a ciertos factores eh, predisponentes, lo mejor es no hacerlo. Nosotros en nuestra unidad ofrecemos un hemograma que identifica o tiene como parte de él el prótesis de sangre periférica que nos permite identificar células inmaduras en la sangre cuando éstas no deben estar allí, ¿no? Y si lo identificamos, pudiera surgir un signo de alerta para estos tipos de enfermedades linfoproliferativas. El cáncer hepático lo dejé de último porque la realidad de la vacunación contra la hepatitis B cambió la realidad del cáncer hepático. Antes era muy frecuente y con esta vacunación pues se logró reducir la incidencia drásticamente, pero el consumo excesivo de alcohol está demostrado que lleva a la cirrosis hepática, sobre todo cuando es un consumo sostenido y crónico y elevado, obviamente. Y la cirrosis hepática es un marcador muy, muy importante, tan importante como la hepatitis B para la producción de cáncer hepático. Y aquí voy a hacer otro paréntesis, que es algo que se ha normalizado, pero que no tiene por qué serlo así, que es el perfil metabólico. Es bien sabido que las cifras alteradas de triglicéridos y colesterol sostenidas en el tiempo te pueden llevar a un hígado graso
y el hígado graso sostenido en el tiempo, esto no es rápido, pero sostenido en el tiempo también te puede llevar a cirrosis hepática, que sabemos que es el principal marcador o uno de los principales para cáncer hepático. Esto es bien ya sabido en todas las guías internacionales y ya obviamente siempre la recomendación es evitar el consumo excesivo de alcohol y evitar la obesidad. Ya la obesidad prácticamente está como un factor de riesgo para cáncer. Entonces, entramos en el tema principal que es la detección temprana. Y la pregunta principal es ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo realizarla? Definitivamente siempre, pero teniendo en cuenta que la detección temprana viene de la mano de la prevención. No existe detección temprana sin prevención y prácticamente la prevención es el pilar fundamental para llegar a una detección temprana. Si nosotros dejamos que nos sorprenda esta enfermedad, muy probablemente vamos a tener enfermedades extensas, complejas de tratar y muy costosas. Se estima que la mamografía a partir de los 40 años es el método ideal para la prevención del cáncer de mama. Como dije anteriormente, en ciertas situaciones muy específicas donde el cirujano oncólogo va a determinar si se puede hacer antes de los 40 años. En este caso debe ir siempre acompañada de la ecografía, el método complementario a la mamografía. Es importante resaltar que la ecografía no es un método preventivo y que no sustituye la realización de la mamografía. Es muy bueno para caracterizar lesiones, pero no permite identificar los signos antes de que se produzca el tumor. El PSA y el tacto rectal, como ya lo comentamos anteriormente, ambos, la correlación de estos dos métodos sigue siendo la piedra angular para la detección del cáncer de próstata. Nosotros comenzamos la prevención a los 40 años. Las recomendaciones internacionales dicen que a partir de los 45 es adecuado. La colonoscopia cada 5 años, a partir de los 50 años, ya comentamos que hay estadísticas anecdóticas que dicen que podemos identificar un subgrupo de pacientes que pueden tener pólipos antes de los 50 años y esto quizás convendría a partir de este momento comenzar el screening y no esperar a los 50 años. Sabiendo que todo cáncer de colon nace de un pólipo en un 80%, es muy importante tener en cuenta que la colonoscopia es un método diagnóstico importante. Ahora, hay un método indirecto que es la alternativa a la colonoscopia, que es la detección de sangre oculta en heces, el famoso examen TEBEL. Este debe hacerse todos los años, se deben cumplir ciertas recomendaciones de evitar comer ciertos alimentos durante 3 o 4 días antes de realizar el examen. Y su ventaja es que no tienes que hacer gran preparación como en la colonoscopia para poder hacer prevención con este método. Si sale positivo, obviamente debes realizar una colonoscopia. El famoso Papa Nicolau, lo pongo porque todavía sigue recomendándose el Papa Nicolau cada año, inclusive con este intervalo en las mujeres jóvenes. Pero ya sabemos con la información que les estoy dando que la verdadera prevención se hace con el virus de papiloma humano, con la identificación de los virus de alto riesgo. Y esto tiene una ventaja de que permite obviar el Papa Nicolau hasta por 4 años. Yo no lo recomiendo, pero estadísticamente permite obviarlo hasta por 4 años. Si estamos en una relación estable, si no hay promiscuidad y el BPH es negativo, o sea, el examen de detección de BPH de alto riesgo es negativo, pudiese obviarse el Papa Nicolau en este periodo. Ojo, no la evaluación, sino la realización de la prueba. Para concluir, esta exposición, que espero que no haya sido tan larga, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la detección temprana salva vidas. ¿Por qué? Porque tratar un cáncer que no se ha extendido definitivamente nos permite estar en las estadísticas de curación. Y eso es lo más importante cuando llamamos tener éxito en la oncología. También tenemos que tener en cuenta y enfatizar que la sociedad peruana tiene muy buena cultura de prevención, aunque queremos mejorarla con respecto a comparación con otros países con similar realidad, ¿no? Países latinoamericanos y sudamericanos. Esto es importante y quería decirlo. La prevención reduce la incidencia del cáncer. Está demostrado que en los países que hacen mayor prevención, hasta en un 50% se reduce los diagnósticos de enfermedades avanzadas. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Cáncer de cuello uterino. Si nosotros identificamos pacientes con
infección del VPH de alto riesgo, vamos a estarlo monitorizando y no vamos a dejar que llegue a lesiones de alto riesgo o precáncer, porque siempre lo vamos a tener monitorizado y si nos hace una lesión de bajo grado, ahí vamos a actuar. Si nosotros hacemos detección de sangre oculta en heces o colonoscopia y detectamos pólipos, sacamos el pólipo por vía endoscópica, se manda a hacer biopsia y si hay displasia, sabemos que ese pólipo iba a ser un cáncer en unos años, pero ya no lo tiene. Y ese es más o menos la connotación que tenemos que entender y el por qué es importante acudir a una consulta estando aparentemente sano, pero es el mejor momento para poder indagar sobre algunos indicios que nos permiten alertarnos hasta una posible enfermedad neoplásica. Definitivamente, adoptar hábitos saludables es uno de los pilares fundamentales y acudir regularmente a tu médico. Cuando yo digo acudir regularmente a tu médico, me refiero al médico especializado en prevención oncológica. Yo sé que muchos dicen, bueno, yo acudo al ginecólogo y está muy bien y debes hacerlo, pero la consulta preventiva oncológica va mucho más allá de eso. Y es una consulta muy minuciosa que combina un examen físico que va desde los pies hasta la cabeza, que evalúa todos los aparatos y sistemas del organismo y que correlaciona ciertos conocimientos muy específicos con una serie de exámenes que van dirigidos hacia los cánceres de acuerdo a cada grupo etario. Entonces, es algo mucho más complejo y mucho más dirigido y mucho más efectivo. Definitivamente, el boca a boca es algo muy importante. Compartir esta información con familiares y amigos también es parte de la prevención y por eso los invito a hacerlo. Estas fueron las referencias bibliográficas que se revisaron para tratar de traer lo más actualizado y lo más relevante, como lo son la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad Americana de Cancerología a nivel mundial, la Organización Panamericana de la Salud y obviamente algunos estudios nacionales que revisamos para traer y condensar esto y que fuera lo más entendible a la población general. Les presento la unidad de servicios oncológicos, que es la unidad a la cual yo represento, donde estamos capacitados y realmente con mucho cariño hemos diseñado planes que se adaptan muy bien a la población y que prácticamente es casi individualizado a cada grupo etario y a cada persona, porque combina todos los factores de riesgo, incluyendo los que no son tomados en cuenta, como los metabólicos, entre otros, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo de lo que más o menos conlleva un chequeo preventivo hecho de forma adecuada. No quiero ser tedioso, pero fíjense que el examen físico es algo muy minucioso. Aquí está metido cuero cabelludo y cuello, cavidad oral y orofaringe, mamas, regiones pectorales, regiones ganglionares y drenaje linfático, piel con dermatoscopia, músculo esquelético, ginecológico y perineal, testicular en hombres, obviamente. Exámenes como el Papa Nicolau siempre va a ser una herramienta, pero sumado a la detección del virus de papiloma humano de alto riesgo, tenemos opciones para ello. Un hemograma completo que tiene que estar unido al proteína de sangre periférica si no dejamos eh, puntos muy importantes de la prevención por fuera. El perfil metabólico, porque ya sabemos que esto, un desequilibrio en este nos puede llevar a cáncer hepático y a otros factores de riesgo. La detección de sangre oculta en heces, el antígeno prostático, la mamografía, las ecografías mamarias complementarias, abdominopélvicas y obviamente la correlación de estos por un médico entrenado en prevención. Gracias por su atención y espero que les haya servido la información y estoy atento a las posibles dudas y consultas. Muchas gracias, doctor Escalante, todo por esos datos que nos ha dado y esa interesante charla. Y de todas maneras, siempre es importante para nosotros reforzar el hecho de que la prevención es antes de que ocurra pues un evento oncológico. La detección temprana son diversas acciones que se han mostrado que pueden encontrar un cáncer muy pequeño, incluso desde antes que aparezcan los síntomas. Y algo muy importante en contexto general de la parte oncológica es que muchas veces nosotros dejamos pasar síntomas, dejamos pasar algunos hallazgos que tenemos en nuestro cuerpo y son tratadas o de forma rudimentaria, de repente pues yendo a tomar algunos fármacos iniciales sin llegar nosotros a un diagnóstico, ¿no? Casos puntuales
que se ha tenido recientemente, bueno, una persona que me consultó por dolor en la lumbar, persona joven, y bueno, le digo, pues puedes tomar un analgésico, pero si persiste, ¿no? Si persiste, te recomiendo una resonancia magnética, que es la única que voy a ver en la columna si es que hay algo, anormal, ¿no? Porque ha tenido una irradiación hacia la pierna, tenía un adormecimiento, y ahí la cosa es que se sacó la resonancia porque el dolor no cedía con reposo, con los analgésicos comunes, y tenía un schwannoma, ¿no? Que es un tipo de tumor que va a la médula, del cual fue operado posteriormente, ¿no? Pacientes que me han consultado por epigastralgia, ardor en la boca del estómago, distensión, que han tenido, pues, luego de autotratamientos, eh, una endoscopía, ¿no? Y la biopsia ha salido positiva a un cáncer de estómago. Otros pacientes que hemos tratado también, que han aparecido con algunas lesiones de este tipo de cáncer de piel, que es el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel agresivo, que no sale en lugares expuestos a la radiación, ¿no? Fotoexpuestos, sino sale en alta frecuencia en las plantas, en los pies, entre los dedos, en las uñas, en la palma de las manos, y muchas veces se tratan por largo tiempo. Por ejemplo, un caso que vamos a tratar esta semana ha sido tratado por largo tiempo como una úlcera varicosa, porque estaba en la planta del pie y ha recibido ozono, diversas curaciones, medicamentos. Han pasado unos 6 meses, ha llegado desde fuera de Lima hacia nosotros, le hemos visto por bien tomar una biopsia y ha salido como resultado melanoma, que es un cáncer de piel del el cual hay que recibir un tratamiento oportuno. Entonces, todas estas situaciones cada vez nos dan a nosotros ese refuerzo que tenemos que seguir concientizando en prevención y detección temprana, y sobre todo si bien hay diversos hallazgos, diversos síntomas, signos que podamos tener en nuestro cuerpo, no todos van a ser cáncer, pero si tenemos algo que es persistente, acudamos oportunamente también a especialistas que manejan la parte oncológica para recibir un enfoque adecuado, ¿no? Muchas veces he visto casos de biopsias, incluso ya positivas, para cáncer, que han pasado 2, 3 meses y recién llegan a buscar una orientación adecuada y van a, a ya recién a revisarse las imágenes y ya se va el enfoque de tratamiento que se da. También es importante que el enfoque de tratamiento ya nosotros lo damos desde el punto de vista multidisciplinario. Siempre un Mucho buen gusto. informe de imagen es hecho por el radiólogo. También consultamos la opinión del oncólogo, del radiooncólogo, que son los que dan las terapias complementarias, para ofrecer nosotros al momento del diagnóstico que tenemos cuál es el mejor tratamiento que dar a nuestros pacientes. ¿No? Se da el manejo quirúrgico, para el cual conformamos el grupo quirúrgico oncológico. Será un tratamiento de neoadyuvancia, que es dar terapias sistémicas como quimioterapia, terapias dirigidas antes de una cirugía, ¿no? O va a ser ya un tratamiento quirúrgico paliativo, o dar ya tratamiento, quimioterapia paliativa o ya de tratamiento y seguimiento. Entonces va a haber diferentes escenarios en los cuales se puede encontrar el paciente, que vamos a tomar una buena decisión con el grupo multidisciplinario, ¿no? Vamos a ver unas preguntas que tenemos ya en el chat, ¿no? Nos preguntan, muchas gracias por también tener esa soltura de poder preguntarnos. Nos pregunta Gretel del Pozo, agradezco su atención y su pregunta en esta charla. Me dice, doctor, quisiera saber cómo es el examen de BPH, si es un examen de sangre, ¿no? Esa es una pregunta asociada del doctor Escalante. Un poco depende de precisarnos de cómo es esta toma y cómo llega uno a saber que puede tener estos subtipos de alto riesgo que buscamos en esta prueba, que nos van a llevar en un futuro en algún porcentaje de cáncer de cuello uterino. Ok. Bueno, vamos a responder esa pregunta. La toma es algo muy sencillo. De hecho, se toma exactamente igual a como se toma un Papa Nicolau. En una consulta ginecológica, en posición ginecológica, se coloca un espéculo y con un citobroch, que es un cepillito, básicamente se toma las células exfoliativas, pero en este caso el proceso es lo que se hace diferente. Es importante resaltar que para la detección adecuada de pH, el muestreo del canal endocervical es muy importante. Entonces, también a veces concientizamos también a los médicos y a las enfermeras que también hacen prevención,
que la toma debe ser siempre por lo menos 2/3 del canal endocervical. Ya eso es un tema técnico, pero es algo importante tenerlo en cuenta, porque también, aunque no es tan frecuente, los errores en la toma también puede estar presente a la hora de hacer un diagnóstico. Y lo que preguntabas, no sé si entendí bien la pregunta de que si es un examen de sangre, no, no. La detección del pH es una prueba genética, pero se hacen directamente en la célula. Hay diversos métodos, reacción en cadena de la polimerasa, hibridación, entre otros, que son cosas técnicas también, pero es algo muy sencillo. De hecho, anda en boga actualmente la autotoma. Yo no lo recomiendo porque realmente no se hace toma del canal endocervical, que es un punto muy importante, pero es una alternativa para las mujeres muy ocupadas, para las personas que viven en zonas donde no hay acceso a un médico especializado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si con eso respondo la pregunta. Claro, muy bien, entonces, bueno, aclarando ese panorama, pues, que nos va a ayudar a identificar este factor de riesgo, pues, que representa, pues, el mayor del 90% de los cánceres que pueden ocurrir asociados a la infección con este virus, y aún es el segundo cáncer más frecuente en el medio. También nos preguntan de cómo podemos evitar tener un melanoma, ¿no? Y si acá interviene también el protector solar o no. Bueno, aquí el doctor Luis ya de hecho adelantó algo de eso. Los cánceres de piel, obviamente hay que diferenciarlos, los no melanomas y el melanoma. El melanoma definitivamente no, aunque sí se ha hablado de que ciertos factores de, de los cambios que hacen en la piel o en el ADN en la piel del sol pudiera ayudar a la activación. No es un cáncer que es dependiente del fotoenvejecimiento y de los cambios que produce el sol, ¿no? Entonces, definitivamente no es que te vas a proteger de un melanoma utilizando protector o no llevando sol, porque no es así. Es importante tener en cuenta esto porque la mejor arma que tenemos es la evaluación por lo menos una vez al año, porque aquí tenemos que aplicar básicamente es la visualización, el examen completo de la piel, porque hay lunares, hay nevus que los podríamos haber tenido durante el largo tiempo y de repente comienzan a tener cambios, comienzan a cambiar de color, comienzan a perder los bordes redondeados y comienzan a hacerse afilados o irregulares, comienzan a ver como dos colores dentro de la misma lesión, comienzan a ulcerarse, entonces todo eso son síntomas, signos de riesgo que definitivamente deben hacernos a nosotros alertarnos y decir, no, no, definitivamente esto no es normal, tengo que ir a acudir a que alguien me lo vea, alguien que sepa, ¿no? Un dermatólogo o un cirujano oncólogo. Claro, entonces eso es bastante importante, ¿no? Siempre recomendamos nosotros también autochequearse. Si bien no hay tiempo, pues quizás pues todos los días para poder hacerse un autochequeo, por lo menos una vez al mes hay que tomarse unos minutos para verse pues el cuerpo, la parte externa de la piel, palparse también la zona cervical si es que aparece un ganglio que esté más de un mes, no esté asociado a alguna infección cercana, alguna mancha o en la piel que pueda tener ciertos cambios, ¿no? En las mujeres tiene también cierta importancia el autoexamen de mama, ¿no? Realizarlos pues una semana después de la menstruación frente al espejo, la visualización y la palpación de la mama va a permitir que la persona conozca su propia mama y también entre año y año que se debe hacer los chequeos especializados, puede determinar que si algo está cambiando, va a estar apareciendo y muchas veces este autoexamen ha permitido a las pacientes que a veces acuden a nuestra consulta detectar un tumor, el cual luego de ser estudiado ha llegado a ser un cáncer y ha podido recibir un tratamiento oportuno. Entonces también es algo importante de tener una buena costumbre, de por lo menos una vez al mes, autochequearse, ¿no? Acá quiero ver el chat si ha habido alguna pregunta más que han colocado. Si tenemos Eh, una nueva. ya, dice, bueno, nos agradece Gretel del Pozo. Luego nos ve la señora Maura Ropa Salirosas. También agradecemos su atención y las preguntas que nos puede realizar. Dice, buenas noches, gracias por la charla. Si el PAP sale negativo, debe hacerse el examen de BPH, ¿no? Una pregunta bastante interesante. Sí, fíjate, vamos a hablar un poquito técnico y después vamos a hablar de la forma más sencilla.
El Papa Nicolau es una muy buena herramienta para hacer seguimiento de lesiones. Es decir, cada vez que el Papa Nicolau nos dice que hay una lesión que está alterado, bien sea por unas pequeñas células o que es subjetivo de una lesión baja o de alto grado, tiene razón en el 80% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy específico y es muy bueno. Pero cuando el Papa Nicolau sale normal, y esto quiero que lo concienticen, porque afianza lo que dije en la charla, el Papa Nicolau pierde una sensibilidad diagnóstica y llega hasta un 40%. Es decir, y ha pasado mucho en las consultas, no sé si a Luis le ha pasado o a alguna de las personas que están aquí se han enterado o hayan tenido algún conocido algún caso, donde dicen, oye, tengo cáncer de cuello uterino, me van a operar lo que sea, y resulta que el año pasado tenía mi Papa Nicolau normal. Y entonces ahí voy a responder la pregunta exactamente. No es que tienes que hacerte, si el Papa Nicolau está normal, una otra prueba. Es que la mejor herramienta para hacer prevención es la detección del virus de papiloma humano que es capaz de producir cáncer. Son 14 serotipos. Entonces, nosotros en nuestra unidad hacemos los dos, o sea, en la misma muestra se toman los dos de una vez. Hay otras instituciones donde solamente si sale positivo a un genotipo de pH le hacen el Papa Nicolau. Nosotros siempre lo ofrecemos como las dos herramientas, sobre todo porque las personas tienen la conciencia que el Papa Nicolau es el estudio que siempre debe estar. Y está bien que siempre esté, pero actualmente no se justifica que solamente esté él, o sea, que esté solo el Papa Nicolau. La respuesta a tu pregunta no es que si te sale normal tienes que hacerte Papa Nicolau, sino que, digo, si te sale normal Papa Nicolau tengas que hacerte BPH, no, es que tienes que hacerte BPH para hacer la prevención. Muy bien, entonces, otra pregunta nos hace José Augusto Fernández Rodríguez, nos dice buenas noches, quisiera saber sobre alimentos asociados con mayor riesgo de cáncer, ya sea por su contenido cancerígeno, ¿no? Entonces, no sé si hay algunos alimentos que uno ya deba empezar a evitar, ¿no? En exceso y algunos quizá, pues, definitivamente, ¿no? Bueno, andamos en la era de la buena alimentación, de la buena costumbre, de la vida saludable, eso está en boga, está rodando por todos lados y eso tiene mucha razón. Eh, los alimentos procesados, que tengan muchos ingredientes, que vengan empacados, que requieran solamente echarle una agüita para que esté listo a comerlo, obviamente tenemos que tener duda de eso, porque si nosotros nos vamos a lo que es la elaboración de un plato, de una comida, por más sencilla que sea, eso no es normal. Entonces tenemos que alejarnos definitivamente de las comidas rápidas, del exceso de azúcar, sobre todo de la sobreañadido, de esos alimentos que vienen azucarados, que en su composición vienen llenos de almidones. Entonces, es bien sabido que el cáncer necesita mucha energía para poder hacer su función, que es crecer y hacer tumores monstruosos, ¿no? Entonces, él realmente sin energía no puede hacer eso, porque esto es una célula muy demandada porque no para nunca. Entonces, hay una vía que ellos utilizan para crecer o que la célula neoplástica utiliza para crecer, que su principal fuente de energía o de utilización o de dar sustrato a esa célula es la vía de la glucosa. Entonces, definitivamente, todo lo que nosotros podamos hacer para alimentarnos cada vez más natural, cada vez más simple, con alimentos que sean siempre de colores más vivos, que tengan mucha fibra, que sean más naturales, que nos lleven hacia las legumbres, hacia las verduras, a las carnes rojas. Mira, de las carnes rojas hay un tema bien complejo, ¿no? Porque las glucosaminas y todos los tipos de aminas también están demostrados que pueden o alterar la mucosa del intestino y producir pólipos que a su vez puedan tener displasia y producir cáncer. Pero no está demostrado que el hecho de comer carne, porque hay muchos estudios que se han hecho en las poblaciones que comen mucha carne, no es que el que coma carne produce cáncer de colon, pero sí hay cierta relación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre que vayas a comer carne, trata de que sea una buena carne, acompáñala con muchos vegetales, con mucho legumbres, sobre todo alimentos verdes. ¿Por qué los verdes? Porque cuando hay más verde hay más antioxidantes. Entonces, definitivamente, llevar la dieta es llevar a la dieta a lo más simple. Mientras más simple seamos, es mejor. No sé si con esto contesto la pregunta,
Sí hay alimentos, sí, de verdad hay alimentos que están demostrados. Por ejemplo, hay muchos alimentos, o mejor dicho, compuestos, los colorantes de ciertas golosinas, de ciertos jugos industrializados, de ciertos inclusive helados, que están demostrados que son carcinogénicos, el aspartame, inclusive ciertos ingredientes que se utilizan. Pero más allá de eso, yo pienso que lo más importante es que nosotros concienticemos que mientras más procesado el alimento, pues obviamente eso no es tan saludable. Ya. Muy bien con eso. Eso es algo bastante importante, pues la alimentación es algo que hacemos día a día. Entonces, lo ideal también siempre es importante no tener excesos, ¿no? No tener excesos, como dices, cada vez se ha hecho más fuerte también este hecho de que comer sano, comer saludable es lo mejor y creo que es algo que es muy importante nosotros pues tener ya esta consideración y esta cultura, ¿no? De mejorar siempre nuestros hábitos alimentarios. ¿No? Una última consulta que nos hace Stephanie Santillán, nos dice buenas noches, doctor. Disculpe, dice, si el examen de BPH de la mujer sale negativo a los 14 serotipos, pero su pareja años anteriores le habían detectado que sí tenía BPH, entonces si nunca le llegó a contagiar, ¿no? De repente es algo de tiempo, ¿no? Tiempo y contagio del BPH. Bueno, aquí hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Ujú. Voy a hablarte primero de estadística y después tratar de responder varias cosas que creo que son importantes para llegar a o tratar de satisfacer la pregunta, ¿no? Si nosotros ubicamos la cantidad de población que está en contacto con el virus de papiloma humano en algún momento de su vida, se estila que más o menos está entre el 70 y 75% de la población en todos los países. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que definitivamente no es que todo el mundo que tenga infección por VPH va a tener cáncer, ¿verdad? Entonces, aquí juega un papel muy importante la inmunidad de la persona. Entonces, si el sistema inmunológico es fuerte, muy probablemente esa infección por VPH no va a lograr hacer la infección. Va a ser solamente estar allí durante la relación sexual, pero no va a lograr infectar la célula. O si la infecta, el sistema inmunológico es capaz de erradicarla. De hecho, las estadísticas dicen que solamente el 20% del contacto con el VPH logra hacer una infección, que solamente el 20% de esas infecciones logran hacer una lesión de cualquier tipo, que solamente el 20% de esas lesiones de cualquier tipo logran hacer lesiones de alto grado y que solamente el 20% de esas lesiones de alto grado llegan a ser un cáncer invasor. Entonces, si nosotros nos vamos en esos montones de 20% que les dije, solamente de un 0,4 hasta un 0,8, casi uno en algunas realidades, son los que van a desarrollar cáncer. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son. Entonces, por eso nosotros, nuestro mejor grupo identificable de riesgo son aquellas personas que tienen infección por VPH. Vuelvo y repito, infección por VPH de alto riesgo, hay que hacer un screening específico. Voy a hacer un paréntesis también, porque en muchas consultas ginecológicas se ofrecen Papa Nicolau, eco transvaginal, eco de mama, evaluación de no sé qué otra cosa, colposcopia y todo eso en un pack, ¿no? No estoy en desacuerdo de eso, está muy bien que lo hagan y todo es bien. Pero, por ejemplo, la colposcopia es un estudio especializado que debe hacerse cuando la indicación lo amerita. Y eso va a permitir hacer un estudio dirigido y conseguir lo que tenemos que conseguir. Y es una herramienta muy importante en la detección temprana. Generalmente, cuando se hacen esos packs de estudios y se hace una colposcopia, es una visión rápida donde no se van a detectar la mayoría de las lesiones difíciles. Eso para que lo tengan también presente. Respondiendo a la pregunta en específico, el tiempo es importante. Se estima que más o menos una infección por VPH puede ser erradicada entre 1 y 3 años por el sistema inmunológico de la mujer. Es bien sabido que el epitelio del cuello uterino, de la vagina y de la vulva es muy susceptible a producir cambios o mejor dicho, ocasionados o consecuencia de la infección por VPH. Y el epitelio masculino del pene es resistente a esto. Es decir, el hombre actúa como un vector y la mayoría de las veces no va a manifestar ni siquiera una lesión y mucho menos va a ser una infección. Con las relaciones cada vez más que se ven entre relaciones del mismo sexo, homosexuales, pues el epitelio anal también es un epitelio muy susceptible para tener lesiones de BPH, inclusive para tener cáncer anal
consecuencia de la infección por VIH. Y también un porcentaje, quizás no siendo la primera causa, pero también en cavidad oral. Entonces, por eso es importante saber cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos y hacerlo de la forma más responsable. No sé si con esto contesto la pregunta de la señorita que nos preguntó esto. Claro, muy bien, de todas maneras siempre pues infección viral pues tiene que ser bien llevada, ¿no? Bien llevada, tener un seguimiento adecuado, que es lo importante, ¿no? Nos responde correcto, entendido, muchas gracias. Entonces, bueno, el tema del cáncer en general es un tema bastante amplio, bastante complejo, ¿no? Se ha tratado de abordar pues los principales puntos, ¿no? A las personas que deseen más información, también, bueno, anunciarles que este fin de mes también vamos a estar dando la charla sobre detección, prevención y tratamiento del cáncer del colon. A propósito que este 31 de marzo es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer del Colon. Entonces, si bien es cierto, todo el año nosotros damos refuerzo a la concientización sobre prevención, detección temprana y tratamiento de los diferentes tipos de cánceres. Cada mes a veces hay un tipo de cáncer que resalta porque tenemos días en los cuales ahí ya se remarca un tipo de cáncer, ¿no? En este mes de marzo es el cáncer de colon y a propósito de eso también vamos a dar una charla junto también con el doctor Escalante, con el oncólogo Rodrigo Mota, nos han acompañado también anteriormente, para dar un enfoque bastante interesante de la parte oncológica, de la parte quirúrgica, y poder enriquecer cada vez más estos conocimientos que nos van a servir a muchos de nosotros para poder entender más, como digo, sobre lo complejo que es el cáncer y cada vez que nosotros sepamos más, también vamos a poder dar mejores consejos a nuestros familiares, a nuestros amigos, y conociendo más sobre el cáncer, vamos a poder perder miedos, desmitificar ciertos temores que nosotros tengamos y acercarnos mucho más a los servicios de detección temprana, sin miedo a encontrar un diagnóstico oncológico. Si hay algo que por ahí aparezca, saber enfocarlo adecuadamente y mientras más temprano nosotros podamos encontrar un cáncer, va a ser mucho mejor el pronóstico para nosotros, ¿no? Se ha dejado ahí en el chat también Google Forms para quien quiera llenarlo y pueda recibir esos correos información sobre los diferentes tipos de cáncer, sobre las charlas que se vayan a dar y también nos pueden No, hacer algunas preguntas, ¿no? Entonces es algo que va a quedar, igual se va a mandar cierta información, esta charla también se va a enviar a sus correos, un enlace quizás para que pueda tenerla también y revisarla y compartirla también, porque es un conocimiento que nos da bastante mejor enfoque sobre ese diagnóstico oncológico y nosotros debemos de compartir, ¿no? Agradezco al doctor Miguel Escalante, ¿no? Muy buena su charla y todos los puntos que nos ha tocado y agradezco a todos los que se han podido conectar para poder tener mayor conocimiento sobre este tipo de diagnóstico. Nuevamente, buenas noches y seguimos entonces a lo largo del año vamos a ir teniendo diversos temas que vamos a tocar a fin de que podamos cubrir quizás el mayor porcentaje de tipos más frecuentes de cáncer y poder tener también al final del año ya unas ciertas consultas que podamos hacer abiertas para también aclarar sus dudas, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Perfecto, gracias a todos. Recuerden que el cáncer no es muerte, que por allí como dicen que es mejor tener un seguro que tenerlo y no necesitarlo, también es mejor prevenir que tratar. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias. gracias, doctor.